Hola, bienvenidos a Novelas Ligeras Alejandría, esperamos te guste nuestro trabajo. Te recordamos que estas historias y novelas no son de nosotros, solo hacemos los audios para poder compartir, toda responsabilidad de méritos, halagos y demandas son de sus respectivos creadores. Además, solo buscamos novelas con más de 100 capítulos para no perder la emoción. Si quieres apoyarnos para continuar este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias. El líder de los caballeros NTR decidió escapar. Capítulo 81, siempre tú primero. Fue realmente una gran vergüenza para la familia. Al mismo tiempo, en muchos sentidos, no le fue fácil confesar la herida que todavía era difícil de lavar de la vida de Franklin en general. Pero, sin embargo, en ese momento, Franklin no se arrepentía en absoluto de haber contado todo esto. La persona que realmente la ama. Al mismo tiempo, el hombre en el que confía más que en nadie en el mundo y al que cree que puede confiarle todo. Edward Cranwell. La breve conversación que duró poco más de una hora con él arrancó tan fácilmente las espinas de su corazón que habían estado alojadas en su corazón durante la mitad de su vida. Y en este momento, Franklin fue una vez más sostenido en los brazos del hombre que le había mostrado un favor. Estuve disfrutando de esta sensación durante un tiempo. Interesante. ¿A qué te refieres? Si te estoy hablando así. Siento que todas las preocupaciones que se han acumulado durante mucho tiempo están desapareciendo. Hasta el punto de sentirme como una tonta por todo el tiempo que pasé sufriendo y preocupándome. Yo no hice nada. Simplemente les dije la verdad y les di un empujón para ayudarlos a poner sus mentes en orden. No. No creo que sea solo por eso. Sí. Cranwell parece un poco sorprendido por las palabras de Franklin. Mientras lo miraba fijamente, Franklin extendió la mano y agarró la cara del hombre. Y, página. Franklin besa los labios del hombre que ama tal y como es. Después de extraer cuidadosamente el diente, habló con una profunda sonrisa hacia el hombre ligeramente agitado. Creo que probablemente se deba a esto. Cranwell, ¿y tú? Micrómetro, S. Quizás, no lo sé. Jejejeje. Con una profunda sonrisa en su rostro, Franklin expresa una sensación de alivio que no se puede comparar con antes. A continuación, se inclinó de nuevo junto a Cranwell y habló con una voz mucho más calmada. Entonces, ¿volvemos a la pregunta de antes? Pregunta, y sí, como te pregunté, ¿qué quieres hacer al final? S. Se trata del servicio secreto. S. No pasa nada si no te preocupas por mi médico. Lo que quiero escuchar ahora es lo que ustedes quieren hacer. Solo entonces podré pensar en mi futuro en consecuencia. Originalmente, no podía salir de su boca, una historia matizada que sugiere que, dependiendo de la situación, se puede permitir una concubina. Sin embargo, ahora que la herida en mi corazón ha sido curada a través de la conversación con Cranwell, Franklin comenzó a mirar su situación con una mente más relajada, ya no confiando en su propia terquedad. Al mismo tiempo, su conversación con Cranwell hace un momento la hizo digna de confianza. Si este hombre, a diferencia de su padre, dijo que pase lo que pase, no se abandonará a sí mismo. Y, después de pensar en esto, Cranwell llegó cuidadosamente a una conclusión. En este mundo, era común que aquellos con poder y riqueza tuvieran varios cónyuges. Aunque ha ido en declive en los últimos años, esto sigue siendo solo una cuestión de preferencia personal, y si hay un acuerdo entre las partes, no hay problema legal. Pero es un hecho innegable que surgen muchos problemas relacionados con ella, desde la frecuencia de dar afecto a las esposas hasta el fenómeno del favoritismo hacia los hijos. Podrían haber pasado innumerables cosas. Dependiendo de la situación, pueden suceder cosas terribles, como en la historia que Franklin acaba de contar. No, tal vez podrían haber sucedido cosas aún peores. En ese sentido, tener varios cónyuges podría causar serios problemas. Debido a esto, en la sociedad moderna, la mayoría de los países establecidos preferían la monogamia. Sin embargo, por mucho que lo sea, el hecho de que un harén sea el sueño de muchos hombres no ha cambiado. Tampoco podía renunciar fácilmente a esa dulce tentación. Además, hay otro riesgo que estoy asumiendo en este momento. Lo es. Ella es la competidora de Franklin que dice que tengo su corazón. Seriticum para mí, honestamente, ella no era una persona con la que pudiera meterme. En este momento, él me está sirviendo como su amo y está obedeciendo mis órdenes. Sin embargo, si su objetivo final era intimar conmigo y me estaba siguiendo con ese propósito, no podía simplemente ignorarlo. En la actualidad, es uno de los vínculos directos y muy importantes entre nuestros rebeldes y el pueblo Mok. Ella fue la que inmediatamente expresó su mayor apoyo, llamándome una gran alma. Sobre todo, como había oído recientemente que su hermano había ascendido al rango de jefe, incluso si yo estaba en la posición de un subordinado, tenía que prestar atención a Seri hasta cierto punto. Si la rechazo en esta situación,
estoy seguro de que habrá problemas de alguna manera, ¿verdad? Aunque se tomaron un respiro formando una alianza con el reino de France, si la tribu Mork volvía a dar la vuelta en esta situación, las cosas inevitablemente se volverían problemáticas en muchos sentidos. Aunque sabía que no tenía muchas opciones en ese sentido, también quería proteger el corazón de Franklin frente a mí a toda costa. En ese sentido, comencé explicando con calma la situación actual. Con respecto a esto, Franklin asintió con la cabeza en silencio. Bueno. Si el recaudador de impuestos se vuelve contra nosotros como dijiste, las cosas se volverán bastante problemáticas. Sí, por supuesto que necesito saber más sobre lo que realmente piensa de mí. Sin embargo, no creo que podamos cerrar completamente la posibilidad por ahora. Supongo que sí. Como era de esperar. Esa es la respuesta correcta. Tiene que serlo. Franklin habla con una voz llena de amargura. Sentí mucha pena por su actitud y dije mientras sostenía su mano con fuerza. Lo siento. Solo puedo darte esta respuesta, no. En realidad, si lo piensas, excluyendo mi terquedad, lo que dijo Seri es correcto. Porque es cierto que un hombre como tú ya ha llegado a un punto en el que es demasiado grande para que yo lo abrace solo. Poco, haz lo que quieras. Tuve una relación con esa perra y la tomé como concubina. No me involucraré. Al ver a Franklin hablar sobre el permiso con una sonrisa amarga, no pude evitar sentir un profundo arrepentimiento. Aunque su condición ha mejorado un poco gracias a la conversación que acabamos de tener, al verla todavía incómoda y ver a su ser querido herido, me siento frustrada en muchos sentidos por esta situación. No pude evitar sentirlo. En ese momento, en cambio, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? Franklin me mira y me hace una pregunta con voz seria. A continuación, me tomó la mano con fuerza y me habló con una voz llena de seriedad. Lo juro. No importa lo que suceda en el futuro. Pase lo que pase. El primero soy solo yo. Pase lo que pase, solo yo puedo estar a tu lado, aunque está permitido tomar una concubina. En cuanto a su asiento real, al mismo tiempo, las palabras de Franklin de que nunca renunciará a la posición que recibe mi mayor cariño. Hablé claramente sobre esto mientras la miraba a la cara, lo juro. Pase lo que pase. A partir de ahora, Little siempre será mi primera niña. Siempre a mi lado. Que tú vas a estar ahí. Palabras llenas de sinceridad, desprovistas de mentiras o pretensiones, dijo Little, sosteniendo mi mano con fuerza con una profunda sonrisa en sus labios. Gracias. Realmente. Muchas gracias. Y, amar, Sol, yo también te amo. Poco, un gran ejército de 30.000 personas se reunió en el puerto, las tropas de élite del reino de France, y al frente de las seleccionadas para ayudar a los rebeldes de Numengi. El hombre que vestía un uniforme militar blanco habló con voz segura. Mayor General Rafael, bajo las órdenes de Su Majestad el Rey, regresaré después de destruir el ejército imperial británico en el Nuevo Mundo. Espero con ansia su actuación. Por favor, aplasten las narices de esos malvados enemigos de Gran Bretaña. Sí, Su Majestad. Regresaré después de completar mi misión con todo mi corazón. Con esas palabras, Lafayette se inclinó una vez más y abordó el buque de guerra. Tras él, los 30.000 soldados reunidos en el puerto también comenzaron a abordar sus respectivos buques de guerra. Aunque el poder nacional se ha debilitado en muchos aspectos, el gran ejército del Reino de Francisco todavía muestra su estatus como una de las mayores potencias del continente. Al ver esto, el monarca de este país, por ahora, la reina está aquí de pie tratando de mantener un rostro digno. Luis Antonieta María. Se trata de una chica de 16 años, comúnmente conocida como Luis XVI. Preguntó cautelosamente en voz baja, mirando a su canciller, ella, que estaba de pie a su lado. Bueno. Funcionará, ¿verdad? ¿Primer ministro? No se preocupe, Su Majestad. A partir de ahora, también lideraré la armada y te seguiré, para que no tengas que preocuparte por nada. Definitivamente traeré la victoria a Su Majestad. Sí. Lo creeré. Porque el primer ministro dijo. Louis sostiene con fuerza la mano del primer ministro en una posición invisible. En respuesta a esto, ella, con su rostro amable como siempre, comenzó a presionar un poco su mano en la suya y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Capítulo 82. Malas noticias, buenas noticias. ¿En serio? ¿El ejército del Reino de France? Sí, general. Es un informe de que ha penetrado la red de seguridad de mi marina y ha llegado cerca del área de Boston. Mientras escuchaba el informe de Richard, el general Nausen comenzó a fruncir el ceño ligeramente. Mirándola así, Richard habló con una voz que contenía su preocupación. El trabajo se ha convertido en una molestia. Si esto sucede, ¿la ventaja estratégica que obtuvimos al destruirlos no volverá al punto de partida? ¿Si es el origen? Supongo que sería una suerte. Sí, Nausen habla con voz fría.
Luego habló en voz baja en un tono serio. Probablemente sepas que el general Gates, nuestro oponente en la última guerra, fue purgado, ¿verdad? Sí, probablemente fue natural, ya que sufrimos una derrota así. Gracias a la ayuda de una persona tan incompetente, pudimos burlar a los rebeldes y cosechar los beneficios sin dificultad. Pero, ahora que el general Gates ha renunciado, los rebeldes ya no pueden dividirse y unirse bajo el mariscal George. En otras palabras, significa que existe una alta posibilidad de que ya no tenga el mismo comportamiento autodestructivo que antes. Además, el ejército del Reino de France que ha llegado esta vez es un soldado de élite altamente entrenado, a diferencia de la milicia a medias a la que se han enfrentado hasta ahora. Lidiar con tipos así probablemente no será más fácil que antes. Nawson cuenta una historia que es absolutamente correcta, pero que al mismo tiempo se siente aún más seria por ello. Al oír esto, Richard frunció el ceño al darse cuenta de que las cosas iban realmente difíciles. De verdad. Si el señor Wu no hubiera actuado como un tonto y hubiera despedido al capitán Cranwell, esto no habría sucedido. Crimen, arrepentido, hacer. Nawson se sienta de nuevo mientras dice palabras desgarradoras. Luego, volvió a hablar con voz fría a Richard, que estaba de pie con una expresión de vergüenza en su rostro. No te quedes ahí sin decir y me cuentes las próximas noticias. Por ahora, la decisión la tomará el general Cornwallis, el comandante en jefe, y no yo. Sí. Ese. Y las noticias que vinieron después. En ese momento, Richard de repente comienza a quedarse sin palabras. Al ver su actitud, Nawson preguntó con duda, ¿por qué estás tan sorprendido? ¿Está pasando algo grave? ¿Por qué? General. Yo. Es decir, con estas palabras, Richard le entregó el documento que tenía en la mano con voz temblorosa, así que, inmediatamente después de recibirlo, que contenía un contenido difícil de explicar por boca de Richard, Nawson parecía como si su irritación de hace un momento hubiera disminuido. Con una voz llena de alegría tranquila, comenzó a chasquear ligeramente la lengua. TSK. Estos tipos patéticos. ¿Qué demonios es esto, soldados? La enviaron a la retaguardia para que se quedara en silencio. ¿Qué clase de es esta? Nawson habla con una voz muy sarcástica. Sin embargo, en ese momento, Richard pudo ver que ella la estaba mirando justo frente a ella, una mirada de alegría en su rostro. Pronto será, el hecho de que signifique que el incidente en cuestión no ocurrió por casualidad. Pero, aún así, no podía ser posible tratar a esos dos así. Había predicho que usaría sus manos hasta cierto punto, pero lo que pudo ver en este momento fue un procedimiento que iba mucho más allá de ese punto. En ese sentido, Richard se dio cuenta una vez más de lo aterrador que era este general frente a ella. Al mismo tiempo, me invadió una profunda sensación de alivio. En ese momento, cuando se dio cuenta muy claramente de la sabia elección que había hecho. Región de Florín. Este lugar se convirtió en una colonia del Imperio Británico después de la Guerra de los 7 años, y se desarrollaron grandes granjas basadas en su clima templado único y sus abundantes recursos. Un lugar donde las granjas se concentran a lo largo de decenas de kilómetros, lo que dificulta incluso mirar a su alrededor. Sin embargo, en la mayoría de estas granjas se cultivaban cultivos distintos a los que podían utilizarse para la alimentación. Tabaco. Esta planta fue utilizada originalmente por los pueblos indígenas como hierba medicinal y encantamiento, pero ahora se ha convertido en un artículo de lujo de alta gama que es muy popular en el continente debido a su adicción y éxtasis únicos. Entre los lugares donde se cultivaba este tipo de tabaco, Florín era el más grande del mundo. Debido a esto, el Imperio Británico estaba trabajando duro para producir tabaco invirtiendo numerosos esclavos aquí. Persona recién nombrada como funcionario en la región de Florín. Como resultado de seguir la recomendación de Clara y contar con la ayuda de su familia, se nombró a un general para supervisar esta área. El general Neto sonreía satisfecho mientras miraba un montón de cigarrillos. Las hojas secas de tabaco se amontonaban como una montaña en el almacén. Como era uno de los pilares de la riqueza nacional del Imperio Británico, la cantidad era realmente enorme y su valor también era enorme. Lo he escuchado con palabras, pero verlo en persona es realmente increíble. Los cigarrillos en este almacén en este momento eran equivalentes a los activos que Neto había acumulado hasta ahora, y había docenas de tales almacenes aquí. Es literalmente como estar en un tesoro lleno de dinero. Sintiendo que se le hacía la boca agua con solo mirarlo así, el general Neto comenzó a esperar con ansias la buena suerte que le había llegado. Al principio estaba un poco ansiosa, pero como dijo Clara, fue bueno que viniera aquí. Si tan solo pudiera poner todo esto en mi bolsillo. Por supuesto, todos los cigarrillos aquí pertenecían al campo. Si esto se tocaba incorrectamente, se corría el riesgo de recibir un castigo terrible, sin importar cuán fuerte fuera el respaldo del general Neto. El Imperio Británico también sabía lo importante que era este lugar,
por lo que colocaron a muchos funcionarios como Neto para administrarlo. Realmente no era fácil tener éxito en secreto y evitar sus ojos. Sin embargo, el general Neto no tenía intención de perder esta oportunidad única en la vida de amasar riquezas inimaginables. Si esto va bien, no solo compensaremos las pérdidas sufridas hasta ahora, sino que también podré salir de este sucio lugar y vivir feliz sin tener que preocuparme más por el Día de Acción de Gracias o preocuparme por ese molesto Nausen. Como resultado, dirigí mi atención a esta oportunidad de oro que revoloteaba ante mis ojos. El general Neto comenzó los trabajos preliminares para continuar con lo que había planeado con Clara de antemano. Primero, deberíamos empezar por comprar algunos esclavos aquí. Entonces úsalos. Mientras las cosas procedan según lo planeado. Aunque había bastantes personas encargadas de administrar este lugar como los ojos del imperio, todos tenían un rango inferior al de Neto, quien ostentaba el cargo de general. Por supuesto, era peligroso para él, que acababa de ser asignado a este lugar, actuar de manera demasiado provocativa. Estar por encima de los demás significaba ser capaz de llegar a áreas en las que no podían interferir. Y lo que es más importante, algunos funcionarios locales a los que Clara había reclutado inmediatamente después de llegar aquí ya habían expresado su intención de unirse a él. Aunque el proceso se sintió un poco fácil, el general Neto no tuvo muchas dudas y lo aceptó tal cual, ya que Clara mostró confianza en este sentido y procedió con el trabajo. Bueno, es una oportunidad para ganar mucho dinero, así que no hay razón para rechazarla. Funcionó. Si confiamos en su poder, las cosas serán mucho más fáciles de lo que pensábamos. Entonces, en poco tiempo, esta montaña de cigarrillos se convertirá en una gran cantidad de monedas de oro y terminará en su bolsillo. El general Neto sonrió alegremente y comenzó a salir del almacén. Dentro de la mansión, Clara inclinó la cabeza cortésmente. En este momento, ante sus ojos, un hombre de mediana edad con un gran físico que recordaba a un jabalí gigante estaba sentado en una silla con una postura arrogante. ¿En serio? ¿Quieres decir que el general Nausen te envió? Sí, así es, vizconde Arconel. Le he traído una carta del general, uno de los grandes propietarios de plantaciones en la región de Florín, y una persona presentada por Nausen para este proyecto. Vizconde Arconen, después de recibir la carta que Clara le había prometido, la abrió con cuidado. Una carta con el sello de Nausen, sellada para que nadie más pueda leerla. Mientras confirmaba lentamente el contenido, el vizconde Arconel asintió lentamente con la cabeza y luego miró a Clara con una mirada más aguda. Sé a lo que te refieres. El general Nausen y yo éramos camaradas que intercambiábamos favores. Si es su trabajo, estaré encantado de ayudar. Gracias, vizconde. Entonces nos pondremos en contacto con usted tan pronto como esté listo. Clara se marcha después de una conversación que fue muy corta, pero que tuvo muchas implicaciones importantes para el trabajo futuro. Aunque era nuevo, una sonrisa llena de profunda anticipación comenzó a aparecer en sus labios al confirmar una vez más cuán grande era la influencia del general Nausen. Como era de esperar, general Nausen. Con esto, este trabajo no es diferente de un éxito a medias. En poco tiempo podrás enterrar a ese bastardo Neto y disfrutar del generalato que siempre has querido, así como de una gran riqueza. Clara sale a la calle muy emocionada. Mientras tanto, inmediatamente después de salir de su habitación, el vizconde Cornell quemó la carta que tenía en la mano con una vela. Comenzó a mostrar una sonrisa ligeramente distorsionada en su rostro hinchado. ¡Uf! Interesante. No puedo creer que me haya hecho un regalo como este. Capítulo 83. 83. Cómo traicionar a un traidor. Apúrate, tenemos que subirlos a todos a la carreta antes de que salga el sol. Muévete con cuidado, si algo le sucede a la caja, te meterán en el bergantín de inmediato. Innumerables cigarrillos se amontonaban en el almacén. Los soldados los metían en cajas y los cargaban en el vagón. Como cada caja tenía un precio similar al de una pepita de oro, se podía sentir una fuerte sensación de tensión al ver a los soldados trabajando. Viendo esa escena, Dunil era la persona que se suponía que iba a encabezar esta procesión y fue uno de los inspectores enviados desde el país de origen. Habló con el general Neto, que observaba con cierta preocupación. Oye, general. Parece que el número de soldados es un poco bajo, así que ¿por qué no enviar más tropas? ¿Realmente hay una necesidad de eso? ¿No me lo dijiste? Nunca ha ocurrido nada especial en esta zona. Es cierto, pero... De todos modos, ¿no hay algo que sucede de vez en cuando? Creo que necesitamos tener al menos algo de variedad. Si ese es el caso, llevemos a algunos soldados esclavos con nosotros. Supongo que es suficiente, ¿verdad? Gracias, general. El general Neto acepta las palabras de Dunil de una manera no muy complacida. Dunil inclinó la cabeza y expresó su gratitud, luego comenzó a moverse al frente del grupo mientras observaba cómo el trabajo se completaba lentamente, y, al verlo así,
el general Neto comenzó a sonreír profundamente. Bien, esto hará que las cosas sean un poco más fáciles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Atacado por los nativos? Sí, el informe es que estos tipos atacaron la procesión y robaron las cajas de cigarrillos. Los rostros de los gerentes, incluido Neto, comenzaron a colorearse de asombro ante el informe que llegó un día después de la partida de la procesión. Una situación inesperada que nunca antes había ocurrido. En respuesta, el general Neto le hizo una pregunta a su ayudante frente a él con voz temblorosa. Eso. Entonces, ¿cuánto daño hay? El gerente de Dunil que encabezaba la procesión fue asesinado, y se dice que la mayoría de los soldados que la transportaban murieron o fueron hechos prisioneros. Afortunadamente, los soldados esclavos de la retaguardia sobrevivieron y pudieron dar la noticia. Oh, Dios mío. Agregué soldados por si acaso, así que ¿cómo pudo suceder algo así? Dunil ha hecho las cosas tan molestas, grita el general Neto con rabia. Mientras tanto, los gerentes comenzaron a entrar en pánico, sintiendo una profunda confusión sobre una emergencia que nunca antes habían experimentado. ¿Qué debo hacer? Si su país de origen se enterara de esto, no se quedarían callados. Incluso si Dunil muere, nosotros tampoco estaremos a salvo. Personas que están atrapadas por el miedo y no saben qué hacer. Mirándolos, gritó el general Neto con voz severa. ¿Qué puedo hacer? Por supuesto que tengo que volver y encontrarlo. Nada se puede resolver armando un escándalo. Eso. Sí, pero, gerentes que no están dispuestos a dar un paso al frente a pesar de las palabras del general Neto. Como era de esperar, la mayoría de los gerentes aquí estaban enfocados en el trabajo administrativo y no sabían nada sobre combate. De estos, Dunil estaba bien versado en combate y, debido a eso, siempre había estado a cargo de las tareas de transporte, pero ahora que está muerto, ya nadie está dispuesto a dar un paso al frente. Al observar sus reacciones, el general Neto suspiró profundamente y dijo, «Ja. Esto es verdaderamente patético. Entiendo. Si no, déjame ir. Los nativos podrían quemarlos, así que iré a buscarlos ahora mismo. Eso. Te agradecería que pudieras, sí, solo confiaremos en el general». Si había alguien que asumía una tarea que no estaba dispuesta a hacer, la gente naturalmente le dejaba el trabajo a esa persona. Este era el caso cuando se hacía el trabajo en grupo en la academia, y es lo mismo ahora. Habiendo decidido dejarlo todo en manos del general Neto, la gente se dispersó porque no sabían cuándo cambiaría de opinión. Y, verlos así, ver cómo todo avanza según lo planeado de antemano. El general Neto comenzó a sonreír profundamente. Está bien, de acuerdo con el plan. El general Neto conduce a sus soldados a la aldea de los indígenas. A primera vista, parecía una actitud valiente, arriesgar la vida en la batalla para recuperar los activos del imperio, pero detrás de todo, era simplemente una jugada basada en un plan sucio. En primer lugar, la incursión de los nativos fue llevada a cabo por el vizconde Arconel, el guardián de este lugar, vistiendo a los esclavos bajo su mando, y los soldados esclavos asignados inicialmente a Dunil eran también los que el general Neto había reclutado de antemano. Ni uno solo de Dunil y sus soldados sobrevivieron a su repentino ataque conjunto, y habiendo destruido completamente las pruebas, estaban esperando en el lugar designado con los cigarrillos robados. Ahora todo lo que queda es fingir que lucho contra los tipos vestidos de nativos, ¿verdad? Sí. Si cargamos, huirán, dejando atrás alrededor del 30% de las cajas de cigarrillos capturadas. El 70% restante de los cigarrillos se comercializará más tarde y se devolverá a nuestros bolsillos como monedas de oro. El general Neto y Clara están haciendo la inspección final en voz baja, en una posición donde los demás no pueden oír. En este momento, sentían una fuerte anticipación por su brillante futuro, que ya comenzaba a aparecer. Sería seguro decir que con esto, el asunto ha terminado. Con esto, me despido de esa sucia perra de Nausen. Eso es todo. Ahora todo lo que tienes que hacer es matar accidentalmente al general Neto en el proceso final y todo habrá terminado. Si eso sucede, finalmente te convertirás en el general con el que soñaste y tendrás un futuro en el que lograrás el éxito bajo el general Nausen y caminarás por el camino del éxito. Las dos personas se apresuran al lugar de encuentro, cada una con diferentes expectativas. Después de un rato, pasaron por un enorme cañón con acantilados escarpados a ambos lados. En general, este es un lugar donde sería apropiado sospechar una emboscada enemiga y realizar un reconocimiento. Pero, el general Neto, que sabía que lo que estaba haciendo ahora era un juego y no una batalla, naturalmente no sintió la necesidad de ello en absoluto. Ahora, apurémonos. No quedan muchas aldeas enemigas. El general Neto avanzando, animando a sus soldados. Sin ninguna sospecha, el general Neto entró en el cañón con sus soldados. En ese momento, explosión, cojeó. ¿Qué? Al momento siguiente, de repente suena el sonido de un disparo. A partir de ahí,
aparecieron numerosos nativos sobre el cañón. Ataque. No dejes vivir a nadie. Sin dudarlo un momento, los nativos dispararon a los soldados ubicados en el fondo del cañón y rodaron piedras. El rostro del general Neto comenzó a mostrar una profunda vergüenza por el ataque sorpresa, que no fue solo una jugada, sino un ataque sorpresa real. Ah. No, ¿qué es esto? La historia está mal. Riqueza. Obviamente decidimos fingir que peleamos. El general Neto no sabe qué hacer en una situación repentina e incomprensible. Ni siquiera estaba seguro de si contraatacar o retirarse debido al ataque de aquellos que claramente consideraba aliados. Y, mientras el comandante estaba en pánico, los soldados que lo seguían también estaban confundidos. En esta situación en la que la persona que se supone que debe dar instrucciones está usando Tokeman una y otra vez, todo lo que puede hacer es enfrentar la muerte sin poder hacer nada. En pocos minutos, los soldados dirigidos por el general Neto sufrieron daños que estuvieron al borde de la aniquilación. El daño devastador sufrido como resultado de un ataque sorpresa inesperado por parte de aquellos que estaban completamente preparados. Entonces, justo después de lo que en realidad podría llamarse tropas, fueron asesinadas. Ante los ojos del general Neto, apareció la figura del vizconde Arconel, liderando a un grupo de soldados de la retirada. Un vizconde con una sonrisa altiva en su carruaje. El general Neto comenzó a gritarle con profunda ira y vergüenza. Ahora, vizconde. ¿Cómo demonios está sucediendo esto? La historia. La historia no está mal. El general Neto expresa su resentimiento en esta situación en la que ya no queda tiempo para prestar atención. Sobre esto. El vizconde Arconen resopló y le dijo, jejeje. ¿Qué significa eso? Acabo de llevar a cabo el trabajo como prometí de antemano, pero parece que estás equivocado en algo. ¿Qué es eso? ¿Qué demonios estás planeando? ¿Realmente crees que puedes salirte con la tuya haciendo algo así? ¿Dónde me dejas? Te veo aquí mismo. ¿Qué hubo? Fue entonces cuando se obsesionó con la ira y comenzó a reunir su poder mágico. El general Neto perdió el bastón que sostenía en la mano debido al repentino dolor que sintió. Sin embargo, en este momento, la mente del general Neto se vio atrapada en una profunda conmoción que era incluso peor que el dolor que le atravesaba desde la espalda hasta el abdomen. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás? Una persona apuñalando un cuchillo en su espalda. Lo es. Una persona a la que amaba de verdad. Aquel en el que confiaba más que en nadie hasta ahora. Era Clara. Lo siento, general. Ahora estoy en un estado en el que puedo vivir sin ti. Capítulo 84. En palabras de un traidor. Genial. Clara. ¿Por qué? El general Neto sigue mostrando una expresión de incredulidad en medio de la agonía del dolor. Mirándolo, Clara hundió la espada en el cuerpo del general Neto aún más profundamente, un golpe que contiene un aura que sella el uso del propio poder mágico. En respuesta, el general Neto comenzó a vomitar sangre sin siquiera ser capaz de montar un contraataque decente. He pasado por muchas cosas gracias a ti. Terminemos con esto ahora. Esta maldita relación, wow. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste? Yo. Creí en ti hasta el final. Incluso Cranwell, que confiaba en mí más que tú, me traicionó, así que ¿por qué no puedo simplemente abandonarte? De verdad. Aún así, pensé que podría salir adelante rápidamente si me quedaba a tu lado, ya que mi familia es rica y mis habilidades son decentes. Era mucho mejor quedarse al lado de Cranwell en lugar de ustedes. La traición más escalofriante a la mujer en la que confiaba más que en nadie. En él, el general Neto se arrepiente de sus acciones que lo llevaron a este punto al confiar en una mujer así, y al mismo tiempo, me invadió una profunda desesperación y arrepentimiento que nunca antes había experimentado. ¿Cómo? ¿Cómo podría esto? Yo. ¿Cuánto te quise? Me hiciste así. La riqueza y la fama se podrían haber logrado dando un paso más. Cómo sentí que todo desaparecía debido a la traición de la mujer que amaba. Con la columna vertebral destrozada por el golpe anterior, se arrastró por el suelo y agarró los tobillos de esta sucia perra traidora frente a él. Esto le da, ¿cómo? Voy a morir así. Tos. No hay manera, sí. Aunque solo sea por 4 años. Al infierno juntos. El general Neto intenta atacar exprimiendo de alguna manera su poder mágico mientras sufre un dolor terrible. Sin embargo, Parque, cocinero. Las acciones de Clara fueron en vano, ya que apuñaló la espada que había desenvainado directamente en el corazón y en la cámara superior donde se encontraba su majestad. Este golpe fue extremadamente fatal para él, quien ya estaba gravemente herido con sus órganos internos destrozados y la espalda rota. De todos modos.
Es tan feo hasta el final. ¿Qué tan difícil fue para mí coquetear con un chico como tú? Sería bueno que al menos la ruta final estuviera un poco más limpia. Vuelvo a sentir el dolor y el regaño de esa sucia perra traidora llega a mis oídos. Mientras sentía que su propia vida se desvanecía, el general Neto comenzó a gritar mientras su conciencia desaparecía. No me gusta. Todo, así. No puedo creer que morí en vano así. General Neto. Fui engañado por esta humilde mujer. A veces en vano, el general Neto grita de rabia y trata de luchar de alguna manera. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos inútiles, su vida comenzó a desvanecerse rápidamente. Estaba abrumado por la desesperación de ser traicionado por la mujer que amaba. En medio del dolor insoportable de ser golpeado con el precio completo por todas las malas acciones que he hecho hasta ahora, el cuerpo del general Neto, cubierto de sangre y que ya no se mueve. Al mirarlo, Clara se sintió extremadamente renovada y una profunda sonrisa comenzó a aparecer en sus labios. Por fin se acabó. De todos modos, se necesita una gran cantidad de trabajo para matar a un tipo como este. Es muy molesto tratar con personas de alto rango. Aunque el prestigio del general Neto ha disminuido, su familia sigue teniendo un poder considerable. En esta situación, con el fin de eliminar limpiamente al general Neto, Clara, no, para ser precisos, el general Nausen, quien compuso esta versión, estaba en una situación en la que tenía las manos ocupadas en muchos sentidos. Por mucho que lo fuera, si las purgas intencionadas del general Nausen eran descubiertas por gente como el gobernador Tora, las cosas se volverían inevitablemente muy molestas. Debido a esto, decidió continuar con el trabajo de inmediato, aprovechando el momento en que el poder del gobernador Tora se estaba debilitando ya que la auditoría estaba en pleno apogeo. Además, para relacionarse con el desastroso fracaso anterior del general Neto en relación con la tribu Mok, hizo parecer que todo era obra de los nativos. Se dice que los nativos guardaban rencor por lo sucedido en el pasado y tenían como objetivo al general Neto. De hecho, fue una historia que funcionó bien, ya que la gente de Mork se puso patas arriba debido a su error. En particular, era bastante extraño sospechar de este hecho, ya que es un tema al que el imperio está prestando mucha atención, hasta el punto de realizar una auditoría. Sin embargo, a pesar de que el trabajo estaba tan cerca de la perfección, el general Nausen se sentía secretamente arrepentido de una cosa. Originalmente, su deseo era infligir más dolor al general Neto del que sufrió Cranwell y atormentarlo lentamente y matarlo masticándolo poco a poco. Sin embargo, si algo sale mal después de hacer algo así, existe el riesgo de que se pierda la oportunidad de venganza que se preparó. Al final, como resultado de tener en cuenta el hecho de que si prolongaba las cosas sin ninguna razón, inevitablemente surgirían cosas problemáticas, mató rápida y cuidadosamente al general Neto en el acto. Para ser precisos, la obra terminó con él siendo apuñalado hasta la muerte a manos de su amante de mayor confianza, Clara, como resultado de un castigo tan corto y significativo llevado a cabo con una planificación tan minuciosa. El cuerpo frío del general Neto fue abandonado en el fondo del valle, de modo que ni siquiera se puede encontrar un cuerpo en el pantano podrido, en un estado muy miserable. Inmediatamente después de deshacerse del cuerpo del general Neto, Clara comenzó a tener una profunda sonrisa en su rostro mientras esperaba con ansias el brillante futuro que se desarrollaría a través de esto. Gracias por su arduo trabajo. Bueno, entonces, simplemente volveré. Por favor, ocúpate de la limpieza aquí, vizconde. Ahora que la misión del almirante Nausen ha terminado, Clara comienza a sentirse emocionada por regresar a su lugar original y convertirse en general. Sin embargo, gobernante, vizconde. Señor, en ese momento, Clara no se dio cuenta. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué los soldados? Había una parte más de las instrucciones dadas por el general Nausen que ni siquiera Clara conocía. ¿Qué hace ahora, vizconde? Grande. ¿Por qué demonios tú? Al momento siguiente, los soldados de Clara la rodearon con su espada apuntando a su garganta. Clara fue tomada por sorpresa por esta inesperada situación. El vizconde Arconel le habló con una sonrisa fea en los labios. ¿Qué hiciste? Por supuesto que no es para limpiar después de lo que mencionaste, ¿verdad? Sí, el general Nausen dijo, una vez que termine este incidente, debería tratarlo adecuadamente, ya que pueden surgir problemas en el futuro. Eso. Es decir. ¿Qué quieres decir? Grande. ¿Por qué el general? ¿Y bien? Tampoco conozco los detalles. Pero cuando estaba terminando el trabajo, el general tenía una cosa que decirme. ¿Qué? El vizconde Arconel habla incomprensiblemente. A continuación, miró el rostro de Clara y habló con voz fría. Es responsabilidad del líder al que traicionaste. Una palabra aguda que pareció traspasar el corazón de Clara salió de la boca del vizconde Arconel. Ante esto, el rostro de Clara comenzó a endurecerse. Mirándola así,
el vizconde Harkonnel habló con su voz suave. Bueno, probablemente conozcas mejor los detalles. De todos modos, simplemente llevo a cabo el trabajo según lo ordenado. Con estas palabras, el vizconde Harkonnel condujo lentamente su cuerpo hinchado entre los soldados. Mirándolo con una cara fea, perdí el apetito. Clara comenzó a sentir una fuerte sensación de miedo cuando la aterradora situación que seguiría inmediatamente le vino a la mente automáticamente. ¿Qué piensas hacer? Por supuesto, no está ya decidido. ¿No queda en defensa una perra de aspecto rubio como tú, Seo? No es posible. El vizconde se acerca lentamente con una sonrisa agradable. Luego habló con voz fría mientras sostenía la bonita muñeca de Clara con su feo puño. ¿Has oído que has estado tratando a varios hombres todo este tiempo? ¿Quieres darme un poco también, poema? No. Clara se siente rechazada con una expresión pálida, aunque era claramente cierto que se mezclaba con los hombres para obtener ganancias. Sin embargo, esto solo se hizo voluntariamente para su beneficio. Nunca antes se había hecho de tal manera que ella cayera al abismo, independientemente de su voluntad. En lugar del guapo Cranwell o el general Neto, tener que mezclarse con un ser humano tan feo como un cerdo. Le estaba haciendo sentir una fuerte sensación de rechazo desde su nivel instintivo. Sin embargo, en este momento, no le quedaban otras opciones. Siempre había usado y pisoteado a los demás para su propio beneficio, pero ya no le quedaba nadie ni medios para usar como trampolín. Cranwell, quien la guió, Neto, que tramaba con ella sus insidiosos planes, y Nelson, a quien estaba tratando de convertir en uno nuevo. Así que, ahora que ha tomado en sus manos todos los medios a su disposición, finalmente ha sido repudiada. Empezó a sentir como si hubiera llegado a un callejón sin salida y el suelo se desmoronara bajo sus pies. Está bien, entonces, vámonos. De todos modos, a partir de este momento, 4 años se tratarán como muertos. Relajémonos y disfrutémoslo a nuestro antojo sin preocuparnos por los demás. Capítulo 85. Hay que matar. Ahora, ¿qué dijiste? No me preguntaste lo que dije. Grita el gobernador Tora con voz conmocionada. El subordinado que le había dado la noticia volvió a abrir la boca con dificultad. Sí. General Neto. Tú. Además. Falleció. Vaya. Detenido por ser emboscado por los nativos. Eso. Así es. No puede ser. No puede ser. No lo puedo creer. Frente a mí. Nunca hasta que muestres el cuerpo de ese niño frente a mis ojos. El gobernador Tora pierde los estribos y comienza a volverse loco. Debido a sus acciones, sus subordinados que estaban a su lado trataron de detenerlo de cualquier manera posible. Segundo. Gobernador, por favor, tranquilícese. Realmente me parezco a mí. Tengo que ir a la región de Florín de inmediato. Tengo que ir a buscar a mi hermano yo mismo. Gobernador, por favor, ¿no sabes muy bien que ahora no puedes hacer eso? El gobernador de la Torá grita con dureza. Sin embargo, él es el responsable de gestionar esta área. Además, en esta situación en la que la auditoría aún se está llevando a cabo, el gobernador Tora nunca podría salir de la región de Maple. Así, en medio de la disuasión de los sirvientes y de la desesperada realidad que él mismo conocía, el gobernador Tora se desplomó en su asiento como si se estuviera desplomando. ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder esto? ¡Wow! Es mi hermano Neto, señor Chontok. El gobernador Tora deja escapar un grito chillón por la muerte de su amado hermano menor. Sin embargo, aparte de su triste actitud, realmente no había nada que el gobernador Tora pudiera hacer en este momento. El equipo de auditoría enviado desde su país de origen fue más indulgente de lo que esperaba. Ya estaban descubriendo varias actividades ilegales que hasta ahora se habían llevado a cabo en secreto. En particular, el general Neto estaba ejerciendo cada vez más presión sobre el gobernador Tora al profundizar en lo que había hecho hasta el momento. Aunque su familia era poderosa, el desastre que había hecho hasta ahora era tan grande que se estaba volviendo difícil encubrirlo más. En particular, lo que hizo el general Neto. Como resultó ser cierto que robó a la mujer del capitán Cranwell y trató de matarlo, incluso hubo una opinión de la familia de que deberían cortar al general Neto en este punto. En esta situación, la muerte de Neto, que lo poseía prácticamente todo, fue bienvenida en casa, pero había pocas posibilidades de que alguien diera un paso al frente para ahondar en la verdad. ¿Qué pasa con? ¿Cómo diablos terminó así? ¿Cómo terminamos así? Una situación que sucedió en un momento exquisito, como si alguien lo hubiera planeado de antemano. Sin embargo, aunque había personas que tenían dudas al respecto, no había pruebas precisas. Ya no le quedaban fuerzas para investigar en detalle ahora que la situación de la unificación de Alemania era tan precaria. Sintiendo sufrir en una situación tan desesperada, el gobernador Tora comenzó a llorar por el hecho de que no había nada que pudiera hacer por su amado hermano de esta manera. Arrepentido. Lo siento,
Por favor, perdona la incompetencia de este hermano. ¿Qué es esto? Ahora, el dispositivo de escucha se está quedando sin maná lentamente y la calidad del sonido no es muy buena. Ante las espantosas noticias que allí se oyeron, al regresar a Fort Stanwyck nuevamente, no pude evitar hacer una expresión en blanco por un momento. Ah. No, General Neto. ¿Muerto? ¿Qué demonios es esto? Originalmente, estaba ansioso por matarlo con mis propias manos algún día. Sin embargo, la historia de que tal ser murió y se forjó sin que yo tuviera tiempo de hacer nada me hizo sentir una profunda sensación de vacío en muchos sentidos. Obviamente. Nelson, probablemente lo hizo. Sin duda, Olivier habla con voz apagada. Asentí lentamente, expresando mi acuerdo con esto. Tal vez sí. La única persona que puede hacer las cosas hasta este punto para que no puedan hacer nada es Nausen. Hacer las cosas de una manera que golpee la debilidad del oponente en el momento óptimo y le imposibilite siquiera intentar un contraataque. Una vez más, me sorprendieron las habilidades de Nausen. Ahora no pude evitar sentirme ansioso por donde iría la punta de su espada. El problema es el siguiente. Estoy seguro de que las cosas se pondrán realmente molestas cuando se entere de mí. La razón por la que llevó a cabo este tipo de venganza puede deberse a rencores personales, pero definitivamente es posible que la mayor parte fuera para mí. Era muy probable que lo hiciera por admiración hacia un hombre llamado Cranwell. El problema es que, de hecho, el viaje pasado ha revelado oficialmente qué tipo de relación tengo con Franklin. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que esta noticia llegara a oídos de Nausen. Era obvio lo que sucedería a continuación. Primero, iré a informar al general Franklin. Olivier, por favor, llama a los demás. N. Sí. Entiendo, maestro. Olivier inclina la cabeza ante mis palabras y rápidamente toma sus pasos. Inmediatamente después de eso, mientras me dirigía hacia donde estaba el general Franklin, no pude evitar sentir una profunda sensación de ansiedad por esta crisis que puede considerarse la más grande desde que llegué a este mundo. Era el general Nausen, que tenía una terrible obsesión con Cranwell. Dada su personalidad, lo que hará a continuación es definitivamente. Debajo, jajajaja. Jajajajaja. ¿Por qué, general? El general Nausen, riendo con voz fría, la vívida locura y la ira contenidas en su interior. Richard, que lo escuchaba desde un lado, no pudo evitar sentir que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo. ¿En serio? Así es. ¿Quieres decir? Por lo tanto, este Franklin o algo así, una perra de cara pálida, se atrevió a seducir a su hermano y convertirse en su amante. Eso. Pero. Hazlo. Bueno. Supongo que es aún más extraño que no haya perras riéndose de esa gran opa. Entiendo. Bastante. Puedo entender. Jajajajaja. Ahora. General. Rachel comienza a temblar de miedo mientras ella grita en voz alta. Próximo. De repente, el general Nausen dejó de reír. Exclamó con una voz que era nada menos que fría. Oye, N. Sí, póngase en contacto con el general Cornwall de inmediato. ¿Por qué? Gran general. Señor, debemos destruir a todos los rebeldes de inmediato. Diles que muevan todo el ejército y procedan con la guerra de subyugación. Si eso no funciona, tendré que trasladar al ejército por mi cuenta. ¿Pero qué? Ah. Bien. Sí. General. Rachel se mueve para llevar a cabo las frías palabras del general Nausen. Inmediatamente después de presentar una solicitud en la que se aboga enérgicamente por una ofensiva a gran escala, el general Nausen sintió una rabia ardiente y miró las botas de la mujer contenidas en el documento como si lo estuviera matando. ¿No solo te atreviste a seducir a mi hermano mayor, sino que te sentaste junto a él con tu amante? ¿Cómo podría una prostituta con pechos tan grandes hacer una cosa tan presuntuosa? Noticias impactantes que sucedieron mientras limpiaba la basura y allanaba el camino para que mi amado hermano regresara. En respuesta, el general Nausen habló con profundo odio mientras miraba fijamente a la cara de esta fea perra azul que se atrevió a interponerse en su camino. Definitivamente te mataré. Gato ladrón negro. Un valle cubierto de profunda oscuridad. A partir de ahí, caminaba lentamente hacia adelante. Parecía tener forma humana. De hecho, era un ser que podría llamarse humano hasta hace un mes. Sin embargo, si ves esto de cerca, tenía la apariencia de hacer desaparecer tales pensamientos en un instante. Una prenda de vestir enterrada en el barro y convertida en harapos. Un cuerpo al que no le queda carne después de ser desenterrado y alimentado con insectos. Aunque fue solo por un corto periodo de tiempo, estaba en un ambiente tan malo que tenía un cuerpo hecho de huesos podridos y muertos. El ser exudaba magia negra inusual de todo su cuerpo. Poco a poco, condujo su cuerpo tambaleante y comenzó a avanzar. Había una torpeza en cada uno de sus movimientos, un movimiento que se siente incómodo, como los pasos de un bebé, como si aún no estuviera acostumbrado a caminar.
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, caminaba silenciosamente hacia adelante incluso antes de que el cuerpo pudiera adaptarse. A primera vista, parece simplemente estar caminando hacia adelante sin propósito ni conciencia. Pero, en este momento, en esa mente vacía, definitivamente hay algo llamado conciencia. Para ser precisos, contenía algo que podría llamarse una emoción. A pesar del cuerpo frío y blanco sin una sola gota de sangre fluyendo, las emociones arden y arden como una sola llama. Una emoción que personas de todo el mundo llaman venganza. Ríndete a ese sentimiento. Comenzó a moverse hacia el lugar al que tenía que ir, siguiendo la señal que se sentía desde lejos. Nunca. No perdonaré. Clara. 4 años nunca. Capítulo 86. El comienzo de la división. Con Bells. Este niño no puede ser así. Una carta llega justo delante de ti. Al mirar esto, Nausen estaba haciendo una expresión verdaderamente podrida. Una respuesta a la petición de Nausen de una guerra total con los rebeldes. Sin embargo, en este momento, el contenido que contenía era completamente diferente de lo que esperaba, llevando adelante una guerra sin cuartel contra ella, como ella había esperado, o al menos no contenía nada que le permitiera hacer incursiones contra sus enemigos. Una respuesta enviada a ella por el general Cornwallis, comandante en jefe del ejército imperial colonial aquí, para decirlo en una palabra, fue lo siguiente: no hagas un escándalo y protege con calma el territorio ocupado. En cierto modo, parecía como si estuviera tratando de regañar al joven general que intentaba enloquecer de emoción, pero Nausen, que conocía los detalles, sabía muy bien lo que esto significaba. Las acciones de Nausen, que exigían una ofensiva general contra los rebeldes, estaban claramente cargadas de egoísmo. De hecho, el objetivo final que tiene actualmente, mató a todos esos sucios rebeldes y a su hermano. El plan era tomar a Cranwell como un prisionero y convertirlo en su hombre completo. No fue fácil restaurarlo como un general de pleno derecho del imperio en esta situación en la que había cometido tantas cosas. Sin embargo, como era muy posible que fuera tomada como una especie de propiedad como prisionera de guerra, ahora estaba haciendo de la destrucción segura de los rebeldes y la captura de Cranwell en el proceso su objetivo número 1 en la vida. Sin embargo, aparte de este lado oscuro personal, sabía muy bien que ahora era el mejor momento para someter a esos rebeldes. El ejército del Reino de France está actualmente a punto de unirse a los rebeldes. Si su ayuda se proporcionara en serio, la situación favorable hasta ahora tendría que ser revocada de inmediato, por lo que la mejor opción para el Imperio Británico en este momento es derrotar a los enemigos antes de que el Reino de France llegue completamente aquí y se establezca. Fue un atentado. Por supuesto, no fue fácil aniquilar a los enemigos en un corto periodo de tiempo, pero teniendo en cuenta que los rebeldes habían sufrido graves daños en la anterior batalla de Camden, no era imposible que atacaran rápidamente a un gran ejército. Sin embargo, a pesar de que, como comandante en jefe, no habría ignorado esta situación, el general Cornwall estaba ignorando su solicitud de atacar. Y no fue difícil para el general Nausen averiguar por qué él, que normalmente era capaz y decisivo, había tomado una decisión tan lenta. Niño patético. No puedo creer que estén tratando de mantenerme bajo control de esta manera. Ahora no puedes verme salir adelante en el mundo, ¿verdad? El general Nausen ha ascendido rápidamente a la fama gracias a sus notables logros. En particular, sus logros en la última batalla de Camden fueron tan enormes que se le otorgó el título de noble de alto rango de inmediato, yendo más allá de las costumbres hasta ahora. Su rápido éxito es, naturalmente, el general Cornwallis, que había estado observando el crecimiento de Nausen y ayudándolo hasta cierto punto, comenzó a sentir una sensación de peligro. Los subordinados competentes son útiles de muchas maneras, pero al mismo tiempo, también tienen el potencial de amenazar la posición de uno. En ese sentido, se podría decir que era natural que tratara de mantener a Nausen bajo control imponiendo restricciones a sus acciones. Si Nausen continúa sobresaliendo más allá de esto, su posición como comandante en jefe se verá muy comprometida. De hecho, aunque se abortó en el país de origen, se habló de reemplazar al comandante en jefe, por lo que este tema habría sido percibido como un riesgo directo para el general Cornwallis. Pero pase lo que pase. ¿Cómo te atreves a hacer algo así en este momento crítico en el que puedes acabar por completo con todos los rebeldes? Al final, él también quedó indefenso. Aún así, me ha ido bastante bien hasta ahora, pero nunca pensé que haría algo así, impulsado por su propia codicia y destruyendo la causa. Aún así, como un superior mucho mejor que Neto, el general Nausen se sintió bastante traicionado ya que había confiado en él hasta ahora. Sin embargo, no importaba cuán enojada estuviera, no había casi nada que pudiera hacer en este momento. Aunque sus poderes eran poderosos, no podía escapar de las limitaciones de ser un soldado. No importa lo malo que sea el trabajo, primero debes obedecer las órdenes de tu superior. Además, incluso si usa silenciosamente sus propias manos para romper esta restricción.
En ese momento, ya habría sido justo después de que el ejército del reino de France se hubiera unido completamente a las fuerzas rebeldes. En tal situación, era demasiado arriesgado para Nausen luchar descuidadamente, por lo que no tuvo más remedio que evitar una batalla irrazonable a pesar de sus deseos personales. Así que, sintiéndose profundamente irritado por el hecho de que una oportunidad de oro fue desperdiciada por el error insensato de una persona, mientras el general Nausen apretaba los dientes, automáticamente frunció el ceño ante la idea de que las cosas no iban a ser fáciles en el futuro. Una vez que hayamos empezado a mantener las cosas bajo control, significa que seguiremos poniendo los pies en la línea en el futuro. Un tipo muy molesto terminó involucrándose. Vaya, vaya. Clara está cubierta de un líquido pegajoso y exhala con dolor y fatiga. Al mirarla, el vizconde Arconel comenzó a soltar su risa grotesca, cubriendo su propio cuerpo desnudo, que consistía en bultos de grasa hinchados. Después de todo, es una chica bastante buena. Escuché que encantó a muchos hombres con ese cuerpo, así que definitivamente es más divertida que otras prostitutas. Clara fue declarada muerta y desapareció de los registros. El vizconde Arconel la había encerrado en el anexo de su mansión y la estaba utilizando como una herramienta para satisfacer sus deseos carnales. Esta relación con ella ha traído una gran alegría a su vizconde durante el último mes. Incluso en este momento, ella le estaba dando una gran sensación de satisfacción como una herramienta que absorbía por completo el estrés que se había acumulado en ella debido a su trabajo. Entonces volveré mañana, así que mantén la calma hasta entonces, mi linda niña de juguete. Con estas palabras, el vizconde Arconel abandonó la mansión, contoneándose por las calles. Clara, que se había quedado sola con todo el cuerpo exhausto, apretó los dientes en su mente aturdida y comenzó a luchar por levantarse de su asiento. Así. No puede terminar así. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Tengo que salir de aquí de alguna manera. Clara se encuentra en una situación en la que ni siquiera puede pensar en escapar bajo estricta vigilancia. Chupé la parte del hombre con la boca que tenía el pecho abierto y despedía un olor tan repugnante que me hizo vomitar. La peor dificultad diaria de tener dientes forzados en sus preciosos lugares estaba desgastando su cuerpo y su mente día tras día. Sin embargo, a pesar de esto, la fuerte voluntad de escapar aún ardía en su corazón sin extinguirse. Ahora que estamos en un peligro desesperado debido a la toma de posesión de Nausen, estamos sufriendo tremendamente día a día. Contemplaba la manera de superar esta situación con la mayor calma posible en medio de su ardiente deseo de venganza y su sed de libertad. La única vez que se relajó un poco la vigilancia fue justo después de que el vizconde se marchara de aquí. Si buscamos esa brecha, podría ser posible. No tenía ningún objeto metálico consigo, y dado que sus manos estaban fuertemente esposadas, no sería fácil escapar de este lugar incluso si la vigilancia era un poco relajada. Pero en este momento, finalmente tenía algo en sus manos que podía resolver estos dos problemas hasta cierto punto. Por suerte, logré robar esto de la ropa de ese tipo. Puede ser imposible en este momento, pero si te esfuerzas por procesar esto, una pequeña decoración hecha con restos de hierro de la ropa del marqués de Arconel. Si usara esto para quitarme las esposas e inmediatamente arrebatarle el arma al soldado que vigilaba frente a mí, podría abrir una forma de escapar. Por supuesto, si falla, experimentará algo más terrible que antes, pero morir lentamente así es absolutamente inaceptable. Entonces, estaba buscando una oportunidad para hacer algo. Con sus manos esposadas comenzó a pulir cuidadosamente sus adornos metálicos. Me alegro de que esté aprendiendo a recoger. Solo un ratito. Clara se queda despierta toda la noche preparándose para el trabajo en secreto. Finalmente comenzó a desabrochar cuidadosamente sus esposas con la aguja que finalmente había sido afilada a un nivel satisfactorio y ahora estaba lista para ser recogida. Por favor, un poco más, un poquito más. Evitando los ojos de los soldados, que a menudo deambulan para comprobar la situación. Clara está luchando con el estrecho ojo de la cerradura, confiando en la luz tenue que es difícil de ver. Y por último, clic. Clara finalmente logró liberar las esposas. Al oír esto, una profunda luz de alegría comenzó a aparecer en su rostro. Luego se apoyó cuidadosamente contra la pared y comenzó a buscar una oportunidad para escapar. Será el momento de que los soldados entren a patrullar. Si aprovechas esa oportunidad y le robas su arma, mientras piensa en eso, Clara escucha el sonido de pasos que vienen del exterior. En ese momento, guaguaguán. Los gritos y las fuertes explosiones aumentaron repentinamente. Al mismo tiempo, al ver que la pared a su lado se desmoronaba, una profunda sensación de vergüenza comenzó a aparecer en el rostro de Clara. ¿Qué? Capítulo 87, la mejor jugada que puedes hacer ahora mismo.
un muro roto de repente. En el momento en que vio esto, los ojos de Clara comenzaron a brillar ante esta oportunidad que de repente se había presentado ante su vergüenza por esta situación inesperada. Me preguntaba por qué sucedía algo así, pero ahora, en lugar de preocuparse por esas cosas, la prioridad es escapar de aquí de alguna manera. Cuando Clara rompió el muro, tomó la espada del cuerpo del soldado que había muerto instantáneamente y escapó afuera a través del muro roto. En ese momento, Ka, Kweok, Baak. Gritos espeluznantes y gritos de gente provenientes del pasillo. Clara, reflexivamente, volvió su mirada hacia el sonido, que era una mezcla de gritos y miedo que le daba una sensación aterradora. La existencia que comenzó a ver inmediatamente después de eso, lo es, yo. Ese, Sotavento. ¿Rico? Un ser poderoso que a menudo resucita del cadáver de un poderoso mago con un profundo rencor. Aunque apenas recuerda su vida, es un monstruo que deambula cometiendo asesinatos despiadados, impulsado solo por instintos como la venganza y el resentimiento. Es él y este momento. Tiene un cuerpo hecho de huesos sin carne. Emitía energía mágica negra y masacraba sin piedad a los soldados frente a él y se acercaba hacia nosotros con sus ojos rojos brillando. Sin embargo, en el momento en que Clara vio esto, sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo y rápidamente dirigió su mirada hacia la ventana que estaba justo a su lado. Por supuesto, estaba encarcelada como su esclava, por lo que no tenía ninguna razón para ayudar a que sus soldados fueran masacrados, y no tenía tiempo para luchar contra el liche que apareció de repente. ¡Tac! Así, Clara, con todo el cuerpo cubierto de aura, corre rápidamente hacia adelante y salta por la ventana. Mientras se alejaba de su ventana, los gritos miserables de los soldados moribundos llegaron a sus oídos, pero a Clara ni siquiera le importaban esas cosas. Lo importante es aprovechar esta oportunidad tan esperada para escapar. Ni siquiera me interesaba saber cómo había llegado a existir ese liche o por qué estaba masacrando aquí. Después de saltar al techo, Clara mueve rápidamente su cuerpo y huye de la mansión. Luego, sin mirar atrás, comenzó a correr hacia el puerto cercano. Ese es el único lugar al que puedo ir ahora. Si fuera él. El gobernador de la Torá definitivamente podrá ayudarme. El gobernador Tora es una persona con la que el general Neto ha desarrollado una estrecha relación como su amante. Aunque la actual Clara había apuñalado al general Neto de una manera espectacular, no habría forma de conocer la historia interna relacionada con esto ahora que el general Neto estaba muerto. Por supuesto, alguien como Nausen, quien llevó a cabo este incidente, puede tratar de decir la verdad, pero su historia no sería de mucho interés para el gobernador Tora ya que tenían una relación estática para empezar. Para aprovechar al máximo el hecho de que los muertos no hablan, Clara corrió con todas sus fuerzas para regresar al norte de Maple Country. La. Este tipo, Sálvame. Ayúdame. El vizconde Arconel tendido en el suelo. En ese momento, cuando todos sus hombres fueron masacrados, suplicó desesperadamente sobrevivir de alguna manera a este aterrador muerto viviente. Sin embargo, Clara el exánime arranca el corazón del vizconde Arconel y lo hace explotar. Así, el vizconde Connell murió con un grito, y justo después de matar al último humano que quedaba en su mansión, el rico, el general del imperio se llamaba una vez Neto. Comencé a caminar lentamente hacia las huellas del ser humano que aún se podían sentir dentro de esta mansión. ¿Dónde? Hay algo. Richie llega a la prisión siguiendo sus instintos y sentidos. Sin embargo, Clara ya no podía ser encontrada en este lugar donde su amor por ella estaba profundamente arraigado. La presencia de Clara no se puede encontrar en absoluto, a pesar de que el olor todavía es pleno debido al líquido que fluyó de sus ojos, nariz, boca y genitales. Dijo Richie. Definitivamente estaba aquí, pero ahora ya no existe, así que comencé a deambular por la zona para encontrar su paradero. Sin embargo, a pesar de que deambulaba por el lugar siguiendo el instinto impreso en su alma, no pudo encontrar fácilmente su paradero. No por ninguna otra razón, sino porque la cosecha que quedaba en esta habitación era muy fuerte. Su mal olor era tan malo que no podría haber quedado si no hubiera derramado sus fluidos corporales, de modo que su suelo estuvo empapado durante al menos un mes, y les impedía encontrar fácilmente a dónde había ido. Y, poco después, liberarse de esta perturbación y finalmente lograr encontrar la dirección en la que había desaparecido. Así, comenzó a moverse lentamente, siguiendo su presencia tenue y distante. Un lugar situado en el norte, a casi 2000 kilómetros de aquí, hacia la región del Arce. El gran ejército del reino de Francisco llegó ante nuestros ojos. Al mismo tiempo que les damos la bienvenida, el mariscal George, el líder de los rebeldes, pidió cortésmente los saludos con una profunda sonrisa en su rostro. Es un gran placer conocerte así. Soy George W. Sinton, el líder de los rebeldes, general del Gran Reino de France. Se llama Raphael Gilles Mori. He escuchado mucho el nombre. Espero que me vaya bien. El mariscal George. Las dos personas se saludan con confianza en las habilidades del otro,
ya que son muy conscientes de la reputación del otro. Aunque las dos personas tenían diferentes orígenes y antecedentes vivos, en este momento se sonrieron profundamente como camaradas con un enemigo común. Entonces, ¿qué tal si entramos y hablamos de ello en detalle? ¿Lo harás? Después de completar el saludo general, los dos líderes comenzaron a hablar sobre estrategias futuras. Mirándolos, Franklin y yo, que habíamos sido convocados para prepararnos para la operación, escuchamos el contenido con una actitud seria. Está bien, ahora déjame explicarte la situación general. Por favor, hazme un favor. Antes de explicar los detalles de la guerra, el general George mira hacia Franklin, así que sacó el mapa que había preparado de antemano y lo extendió sobre la mesa. Inmediatamente después de eso, el gran mariscal George señaló con calma el mapa general y comenzó a explicar. Actualmente, la situación general es que la región del sur está ocupada por el ejército imperial y la región del norte está ocupada por nosotros. Afortunadamente, la región de Arce más al norte había perdido la capacidad de lanzar una ofensiva y el peligro de la tribu Mok al oeste también había desaparecido, por lo que la peor situación en la que el frente estaba dividido no habría sucedido. Sin embargo, el problema es que es difícil lanzar un ataque apresuradamente en la situación actual. No importa cuánto se haya debilitado su poder, actualmente es imposible atacar al ejército imperial atrapado en la región de Arce. Además, en el caso de la región sur, dado que el Imperio Británico controla completamente el mar, existe un alto riesgo de que un ataque apresurado resulte en un contraataque. A diferencia del norte, donde la mayoría de los residentes disfrutaban de apoyo, el apoyo del Imperio era fuerte en el sur. Para luchar en un lugar como este, era necesario no solo mover tropas rápidamente, sino también prestar mucha atención a las rutas de suministro. Pero esto no era una tarea fácil en una situación en la que las rutas marítimas estaban completamente bloqueadas. Sin embargo, el ejército del Reino de France logró llegar por sorpresa, evitando los ojos de las fuerzas navales enemigas. Una vez que sea tomado por sorpresa, el enemigo reforzará aún más la seguridad costera. Aunque dieron un suspiro de alivio, en esta situación en la que el ataque en general todavía no era fácil, el gran mariscal George y el general Rafael comenzaron a discutir formas de lograr de alguna manera un avance eficiente. El deseo personal del gran mariscal George es atacar Nuuk City en el norte, el punto fronterizo de la región de Arce. Sin embargo, el número de tropas estacionadas en Nuuk City era de un tamaño que nunca se podía pasar por alto y, sobre todo, debido a que el propio terreno dificultaba el ataque. Finalmente se desestimó de acuerdo con los deseos del general Lafayette. Aunque vino como soldado de relevo, el comandante general del ejército de France de 30.000 hombres que llegó aquí es el general Rafael, por lo que es necesario respetar su derecho a hablar tanto como sea posible. A continuación, el general Rafael habló con voz seria. Creo que sería mejor moverse después de que su excelencia Eli haya neutralizado a la armada enemiga. Para el movimiento de tropas y también para el abastecimiento. Definitivamente no está mal, pero, ¿no llevaría demasiado tiempo? Para ser honesto, con tantas tropas estacionadas allí, no tuve ganas de esperar pacientemente hasta entonces. Además, si lo ignoramos de esa manera, la ventaja estratégica que hemos recuperado puede verse anulada. Sin embargo, teniendo en cuenta la seguridad y la eficiencia del combate, es la mejor opción. Los líderes rebeldes, incluido el generalísimo George, no mostraron mucha oposición a sus acciones. En ese momento, verlos así, abrí la boca con cuidado, refiriéndome al contenido de la ventana de estado que apareció ante mis ojos. Si no, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Capítulo 88, ¿has perdido la cabeza de repente? Recientemente, el precio de las acciones ha estado subiendo a un nivel que es difícil de manejar. A pesar de eso, no era un gran ser humano. Excluyendo el rendimiento de este cuerpo, que originalmente era un personaje del juego, solo tiene un nivel moderado de inteligencia. Incluso en términos de poder militar, no había talento genial como otros esperaban. Sin embargo, independientemente de este hecho, definitivamente tenía elementos que podrían llamarse fortalezas que otros no tenían. Se considera que es relativamente superior a otros. Y, en el pasado, fue esta ventana de información de búsqueda la que me permitió tomar la decisión de escapar y es visible frente a mí en este mismo momento. Con la unión del Reino de France, los rebeldes pudieron encontrar una salida. Sin embargo, el poder del ejército imperial sigue siendo enorme. Controlan el mar y pueden mover fácilmente a sus tropas. Por otro lado, los rebeldes, que han perdido sus principales bases en el sur, no pueden lanzar un ataque apresuradamente. En esta situación, la única forma de lidiar con los enemigos es arrastrarlos a un campo de batalla que sea ventajoso para nuestros aliados. Crea un vacío legal ejerciendo presión psicológica sobre ellos. Dios comienza a sembrar oscuridad en sus corazones. Asterisco objetivo de la misión asterisco. Asterisco recompensa, batalla final.
El fuerte olor del pastel de arroz se siente desde la recompensa. En base a esto, comencé a contarle un plan a la gente que estaba frente a mí. Un plan que puede proporcionar una oportunidad decisiva en relación con la Armada del Reino de France, que se dice que se acerca al Nuevo Mundo. Lo es. ¿Estás diciendo que me lo perdí de nuevo? No tengo vergüenza, general. Deja de golpear y correr como una rata. El general Cornwallis frunce automáticamente el ceño ante las palabras de sus subordinados. En los últimos meses, se ha enfrentado a una serie de situaciones problemáticas. Después de formar una alianza con el ejército del Reino de France, los rebeldes comenzaron a arrastrarse hacia el sur. Sin embargo, contrariamente a su expectativa de que naturalmente atacarían a un gran ejército y se involucrarían en una guerra total, los rebeldes estaban evitando la confrontación directa como moscas, apareciendo y escondiéndose de vez en cuando en varios lugares. Los rebeldes están evitando el enfrentamiento directo y están acumulando daño a través de la guerra de guerrillas, apuntando solo a los puntos débiles débilmente defendidos. Como resultado, el general Cornwallis sentía que su estómago ardía de muchas maneras. Pero, general, en lugar de hacer eso, por favor llame al general Nausen en este momento. El general Nausen definitivamente tendrá un buen plan. Lo mejor sería al menos pedirle su opinión. Es ruidoso, ¿estás diciendo eso ahora mismo? El general Cornwallis habló con firmeza con una voz llena de ira ante la petición de su subordinado. Luego miró a sus subordinados con una expresión fría y habló. Chicos desconsiderados. Ahora bien, si tuviera que preguntar por la fuerza de Nausen, ¿cuál sería mi posición? Si vuelves a decir algo así, te cortaré la cabeza. El pecado. Lo siento, general, lo siento. Los subordinados no tuvieron más remedio que bajar la cabeza y mantener la boca cerrada en respuesta a las palabras del general Cornwallis. Sin embargo, en este momento, fruncían el ceño por dentro ya que se sentían frustrados. El general se ha vuelto muy extraño en estos días. ¿No hiciste esto antes? ¿Desde cuándo ha estado usted manteniendo a raya al general Nausen? Por supuesto, los logros del general Nausen son aterradores, pero ¿cómo podría un general que valoraba el bienestar del país por encima de todo? El general Cornwallis desconfía demasiado de Nausen y hace todo lo posible para no darle ninguna oportunidad de dejar su huella. Esto puede deberse a que la situación de guerra fue abrumadoramente favorable, pero aunque no hubo una derrota decisiva, incluso ahora, cuando el daño se acumulaba debido a la guerra de guerrillas dirigida por el enemigo y no se podía tomar una acción clara, era terco y construía un muro con Nausen. Sentir una sensación de ardor de muchas maneras. Al final, uno de los gerentes no pudo contener su frustración y abrió la boca con la sensación de lanzar una bola rápida. Entonces, ¿qué piensa hacer, general? No podemos simplemente ver cómo se acumula el daño así, ¿verdad? Además, según la inteligencia, los buques de guerra a gran escala del Reino de France están llegando a esta colonia. Si lo haces descuidadamente y se supera el derecho al control, entonces la victoria no puede estar garantizada. Micrómetro. El general Cornwallis parece incómodo ante las palabras del director. Luego, después de pensar por un momento, habló con una voz como si hubiera pensado en algo. Ya no puedo hacer esto. Sí, las siguientes palabras del general Cornwallis. En el momento en que escucharon esto, una profunda vergüenza comenzó a aparecer en los rostros de los generales. Ahora, ¿qué dijiste? Eso. Es decir, dígalo claro de nuevo, ¿qué orden dio ese hombre, Cornwallis? Nariz. El general Cornwallis ordenó a todas las tropas del sur que se reunieran en Yorktown. Dijo que conduciría a las tropas que se habían reunido y atacaría el campamento principal de los rebeldes. ¿Este humano, de verdad perdiste la cabeza? El general Nausen no pudo evitar hacer una expresión verdaderamente podrida ante el informe de Recher. El ejército imperial se encuentra actualmente disperso, ocupando puntos estratégicos en toda la parte sur del país. Si este lugar estuviera vigilado en silencio, sin importar cuán molestos fueran los rebeldes, sería imposible causar más que un cierto nivel de daño al ejército imperial. Sin embargo, en este momento, el general Cornwallis estaba enzarzado en un enfrentamiento directo con los rebeldes, habiendo abandonado por completo el punto estratégico. A su manera, probablemente quiera poner fin a la situación antes de que empeore. Desde la perspectiva de Nausen, esta no fue una buena elección. Aunque la armada del Reino de Francisco venía aquí, la posibilidad de que expulsaran a la flota del Imperio Británico y tomaran el control completo del mar no era muy alta. Era la armada del Imperio Británico, de la que se decía que era la mejor del mundo. El general Nausen pensó que incluso si lo expulsaban, solo sería un fenómeno temporal y no tendría que preocuparse por ser expulsado. Ni siquiera los Cornwallis se enterarían de esta situación. Sin embargo, ¿por qué actúan de manera tan imprudente? Por mucho que desconfiara de ella y sintiera su impaciencia por ello, sabía que el general Cornwallis no era de ninguna manera una persona incompetente, por lo que esta situación era antinatural en muchos sentidos. Siento que algo me persigue. No lo sé exactamente,
espero. Nausen comenzó a sentirse frustrado por el rápido deterioro de la situación de guerra, sintiéndose dudoso y confundido por su actitud, que parecía estar perdiendo los estribos cada vez más. Bueno, a pesar de que la situación es así, tengo las manos y los pies atados y no hay nada que pueda hacer. No hace falta decirlo, pero en esta convocatoria a gran escala, el general Nausen estuvo completamente ausente y se le ordenó proteger la retaguardia. Todas sus tropas fueron reclutadas, excepto las que estaban directamente bajo su mando, y las tropas restantes tampoco pudieron moverse ya que su mando estaba atado. Literalmente, era como si le hubieran clavado un clavo en el lugar para que se quedara callado y no hiciera nada. No va a funcionar. Mientras tanto, yo era un superior y una persona con la que podía comunicarme hasta cierto punto, así que le obedecí obedientemente. Si pasa algo, no tengo más remedio que ver la oportunidad y lidiar con ese tipo también. Nelson ha derribado a innumerables competidores por todos los medios necesarios para llegar aquí. Nelson tenía bastante habilidad y personalidad, por lo que siguió al general Cornwells como su superior. Mirándolo, que parecía estar empezando a perder los estribos, Nausen comenzó a pensar que tal vez tendría que sacar su cuchillo con cuidado. Aunque el general Cornwall no es una persona incompetente, no será tomado a la ligera, pero con el fin de prepararse para una emergencia. Además, por sus propios deseos, comenzó a prepararse para derribar a su superior, en quien había confiado y seguido durante tanto tiempo. Las tropas imperiales comienzan a reunirse en Yorktown una tras otra. El número de tropas reunidas hasta ahora ha llegado a 20.000. Una profunda sonrisa apareció en el rostro del general Cornwells mientras los observaba crecer día tras día. Es genial. En poco tiempo, seremos capaces de acabar con esos horribles rebeldes y con el sucio ejército del Reino de France. Aunque era muy consciente de que su oponente era formidable, el general Cornwells confiaba en sus propias habilidades. Fue el comandante en jefe del ejército imperial colonial aquí, habiendo liderado numerosas batallas hasta la victoria. El general Cornwells confiaba en su victoria en la gran escaramuza que se avecinaba, ya que su propio poder militar también era inusual para uno de los 3 generales del imperio. No hay necesidad de preocuparse. Incluso si el ejército del Reino de France está involucrado, nuestro ejército imperial tiene la ventaja en una confrontación frontal. Además, si reunimos todas las tropas en el sur, tendremos la ventaja numérica. Además, incluso controlan el mar. Era un plan que otros podrían considerar imprudente. Sin embargo, en este momento, la mente del general Cornwells estaba de alguna manera rebosante de más confianza de lo habitual. Al mismo tiempo, también había una rivalidad insoportablemente fuerte con el general Nausen. Definitivamente te mostraré esta oportunidad. Que alguien como Nausen no es rival para el general Cornwells. Solo yo puedo disfrutar del cargo de comandante en jefe de esta tierra. Capítulo 89. El fluir creado por Dios. El ejército imperial está convergiendo en Yorktown, la fortaleza más septentrional, abandonando los puntos estratégicos clave en el sur. Al observar estos movimientos, el general Rafael del Reino de Francisco también comenzó a sentirse verdaderamente sorprendido. Honestamente, era escéptico. Realmente va de acuerdo con lo que dijo el director Cranwell. ¿No es alguien que ha estado en el ejército imperial durante la mitad de su vida? Por otra parte, es natural que él, un maestro artesano reconocido por muchos, conozca los hábitos del comandante en jefe. El gran mariscal George habla en una actitud como si supiera qué sucedería. Ya había escuchado historias sobre Cranwell de mis subordinados, el general Franklin y el congresista Benjamin, hasta el punto de que me ardían los oídos. Fue el resultado de un movimiento que seguía la opinión de Cranwell. Naturalmente, estaba aceptando los movimientos del ejército imperial que estaban teniendo lugar. Para ser honesto, al principio parecía bastante irrazonable, pero en cualquier caso, como el resultado fue un resorte que se hizo realidad como dijo, el general Lafayette asintió lentamente mientras miraba a Cranwell frente a él. ¡Qué gran longevidad! No importa cuánta información tengas sobre el enemigo, no es fácil usarla tan perfectamente. Edward Cranwell. Seguramente el nombre no fue en vano. Lafayette está profundamente impresionado al reconocer las capacidades de la otra persona. Al mismo tiempo, esta situación volvía a poner la confianza en este hombre, no solo en él, sino también en los corazones de aquellos que habían visto a Cranwell y lo habían seguido hasta ahora. Jejeje. En efecto, el capitán Cranwell. Como era de esperar, la persona que se convertirá en mi esposo es diferente pase lo que pase. Todo pertenece al gran ser. De acuerdo con la voluntad del amo. Bueno, Cranwell es el apóstol de Dios, así que este es un resultado completamente natural. A excepción de Rafael, estas personas ahora están aceptando esta situación casi como si fuera natural. Sin embargo, él es la persona en este momento. Edward Cranwell estaba francamente sorprendido por la situación actual. Como estaba planeado, las tropas imperiales dispersas se reunieron en un solo lugar.
Ahora aniquila la fuerza principal del enemigo y levanta la bandera de la libertad en esta tierra. Asterisco la recompensa de la misión, batalla final, comienza tan pronto como se cumplen otras condiciones. Esto está sucediendo realmente. Para ser honesto, siempre fui escéptico sobre la situación actual. Sabía que las cosas saldrían bien desde que se lanzó la misión, pero no tenía idea de que las cosas progresarían de forma tan natural. Entonces pensé en la oscuridad de mi corazón. ¿Podría ser que también haya algo en esto? Honestamente, al igual que la búsqueda anterior, siento que este Dios se está volviendo cada vez más sospechoso. No podía saber los detalles exactos, pero una cosa está clara, de este ser llamado Dios, y dentro del marco de la búsqueda, había algo llamado compulsión. Es como si el imperio tuviera que ser inevitablemente derrotado y los rebeldes tuvieran que ganar. Sobre este tipo de flujo, había una cosa que naturalmente me vino a la mente, un flujo que parece libre en la superficie, pero que en última instancia está atrapado dentro de un marco del que no se puede escapar. A diferencia de la realidad perfecta, un mundo donde hay limitaciones para cambiar. Juegos. Aunque este mundo hoy en día tiene bastantes partes que son similares a la realidad. Al mismo tiempo, había una imagen que recordaba a un mundo en un juego donde uno sigue un camino predeterminado por la mano de un Dios llamado el Creador. Si lo piensas, había muchas otras cosas extrañas además de esta, además del elemento obligatorio de las misiones. Esta es la parte que me da una sensación de incomodidad que he estado sintiendo todo el tiempo. Lo es. Incluso en este momento, me hace sentir un poco incómodo. Era una parte de nuestras fuerzas que se llaman a sí mismas rebeldes y rebeldes. En general, los rebeldes no se llaman a sí mismos rebeldes. Al principio pensé que sería así. Si lo piensas, es un título extraño en muchos sentidos. Aquellos que mantienen el título de rebeldes a pesar de llamarse revolucionarios u otros títulos mejores. Le hice una pregunta a Franklin sobre esto hace algún tiempo. Con respecto a esto, inclinó la cabeza y me pidió que regresara. ¿Cuál es el problema? Sí, nos rebelamos contra el imperio, ¿entonces no es natural llamarnos rebeldes? No entiendo por qué estás cuestionando esto. Mirando la actitud de Franklin como si no sintiera ninguna sensación de incomodidad, me di cuenta de que esta parte seguía el mismo patrón que en la obra original. El enemigo. De hecho, se reconoció que no había ningún cambio en la descripción de ellos como seres definidos como monstruos, que siempre habían utilizado palabras distintas al título de rebeldes. Tenía la idea de que esto tendría un impacto algún día, pero no sabía que la situación iba a ser directamente así, hacer que todos los flujos fluyan positivamente en base a mí, el flujo del mundo que permite al jugador moverse en una dirección que le permite despejar el juego. Esa es la existencia de Dios. No, para ser más precisos, pensé que podría ser la intención del Creador que es la base de este mundo. No pude evitar sentir la piel de gallina en muchos sentidos. En otras palabras, este mundo es un llamado destino predeterminado. Existe lo mismo. Esto se debe a que puede verse como que el flujo del mundo se ve obligado a fluir. Fracasé en la búsqueda. No hay opciones similares, pero ¿qué puedo decir? No me siento muy bien en muchos aspectos, así que sentí esto como una oportunidad para aprovechar las escandalosas acciones del ejército imperial esta vez. Por decirlo de una manera extrema, la sensación de ser una marioneta de una mano invisible. Sin embargo, aparte del hecho de que causa tales inconvenientes, por ahora, no tuve más remedio que seguir en silencio la voluntad del ser llamado Dios en este tema. No me siento bien, pero bueno, en otras palabras, significa que la tendencia general está en última instancia a mi favor. En este momento, lo de Dios estaba teniendo un impacto positivo en mí, así que no había razón para que lo rechazara. Claro, existe la posibilidad de que el final sea el mismo que en el trabajo original anterior, por lo que es posible que debas mantener la guardia alta. Pase lo que pase, ya que no hay razón para rechazar el pastel de arroz ofrecido, debemos ganar esta guerra. Lo siguiente es averiguar qué está tramando ese ser llamado Dios. Así, desconfiaba de la parte parecida a una trampa que podría haber detrás de aquí. Yo, junto con otros generales, comencé a prepararme para lanzar una ofensiva a gran escala contra los enemigos reunidos en Yorktown. En ese momento, general, ¿qué está pasando? Un ayudante del reino de France entra con una voz urgente. Inmediatamente después de eso, las palabras que salieron de su boca. Una sonrisa seria comenzó a aparecer en el rostro del general Rafael. Finalmente. Ha llegado. Numerosos acorazados dividiendo el mar. En el centro, ella, primer ministro Eli Eyat, como comandante general de esta flota, dio órdenes con calma mientras miraba el nuevo continente que comenzaba a aparecer lentamente ante mis ojos. No te muevas demasiado apresuradamente. Lo diré de nuevo, no deberías participar en la batalla sin eliminarlos por completo. Sí, señor. Después de movernos durante aproximadamente una hora más, echamos el ancla y ponemos la flota en espera.
Ahí es donde esperan ser atrapados en la red. Entiendo, Excelencia. Los generales muestran respeto a las palabras de la primera ministra Ellie y luego le dan órdenes de inmediato. Inmediatamente después de emitir la orden de proceder a la operación, ella miró en silencio el pequeño campamento del ejército imperial en la distancia y comenzó a mostrar una sonrisa tranquila en sus labios. ¿Qué? ¿La Armada del Reino de France? Sí, General Cornwallis. Se dice que actualmente están acampados en la entrada de la bahía de Cheshire Park, TCH. Lo esperaba hasta cierto punto, pero supongo que están acudiendo aquí como se esperaba. Se dice que la Armada del Reino de Francisco está anclada no lejos de Yorktown. Se cree que su actitud es que si los rebeldes que han llegado a esta zona comienzan a luchar, lanzarán un ataque conjunto por tierra y mar. En respuesta a esto, el general Cornwall inmediatamente dio instrucciones a sus subordinados. Dile a la Armada Imperial del Sur que envíe a alguien de inmediato y dígales que la ubicación del enemigo ha sido confirmada y que los intercepten de inmediato. Sí, lo entiendo, general. Si se mudan a Cheshire Park de esta manera y comienzan a golpear Yorktown, las cosas serán problemáticas en muchos sentidos. Fue idea del general Cornwallis que debíamos atacar primero por este lado. En respuesta, la Armada Imperial, que había estado dando vueltas hacia el sur, comenzó a correr hacia el norte. Desde la perspectiva del general Cornwallis, con alguien que puede llamarse un invitado no invitado. Yo. ¿Estás seguro de que está bien? No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema con que yo, el general del imperio, intente salvar al comandante en jefe en crisis? ¿No has olvidado la regla que dice que puedes actuar incluso sin una orden en una situación de emergencia en la que tu superior inmediato está en crisis, verdad? Eso, ese. Así es. Aún así, si nos enteramos de esto, podemos acabar faltando el respeto al general Cornwallis. ¿Duele ser golpeado por esa persona sin ninguna razón? ¿O simplemente está harto de que yo lo exprima legalmente? El general Nausen empuja la situación hablando de hechos legales. Como resultado, los generales de la Marina no tuvieron más remedio que guardar silencio, incapaces de decir nada más. A continuación, la mirada de Nausen se volvió hacia el ejército del Reino de France que comenzaba a aparecer lentamente. Está bien, entonces, ¿te gustaría acabar con todos los obstruccionistas y luego ir a ver a tu hermano? Capítulo 90, Batalla de la Bahía de Cheshire Park. Los acorazados del Reino de France son visibles frente a ti. Mirando la gran flota de lo que parecían ser docenas de barcos, el general Nausen observaba con calma la situación. Ella estaba tomando el mando de este lugar en base a su codicia personal y con un poco de fuerza. Sin embargo, Nausen no tenía intención de abordar esta batalla a medias. La codicia es codicia. En cualquier caso, el ejército principal del Imperio Británico. Además, como era una batalla importante que dependía de si podía o no solidificar firmemente su control sobre la colonia, miró alrededor del campo de batalla con calma con la mentalidad de que definitivamente ganaría. La fuerza del enemigo es de aproximadamente 30 acorazados. Por otro lado, nuestras fuerzas tienen alrededor de 23 barcos. Es un poco decepcionante que, después de haber traído tropas con tanta prisa, no tengamos más remedio que ser superados en armamento, contrariamente a la expectativa existente de que ahorrarían algo de poder considerando las colonias en otras regiones. El ejército del Reino de France en realidad aportó el poder central. En respuesta a esto, Nausen quería honestamente movilizar todo el poder naval en el sur, pero carecía de la autoridad y el tiempo para hacerlo. No me gusta lo que está haciendo el general Cornwallis, pero si lo dejo así y el ejército imperial en la Torre de York es aniquilado, entonces sucederá algo verdaderamente irreversible. En realidad, si lo piensas, las cosas no habrían resultado así si ese idiota no hubiera reunido innecesariamente a todas sus tropas en un solo lugar. Aunque el tamaño del ejército del Reino de France que acudió a apoyar estaba en un nivel que no podía ser ignorado. Sin embargo, debido a la naturaleza de los refuerzos enviados desde lugares lejanos, inevitablemente serán propensos a una guerra a largo plazo, y en ese sentido, en lugar de participar en una guerra total como esta, se centrarán en la defensa tanto como sea posible y se tomarán el tiempo para romper el impulso del enemigo. Este método era ventajoso. Incluso si llamaban a una guerra total, era mejor evitarla, e incluso pensándolo ahora, las acciones del general Cornwallis de apostar amablemente para atraer tropas eran extremadamente frustrantes. ¿Estás diciendo que tus celos hacia mí eran tan grandes? Dicen que cuando las personas están cegadas por la codicia, no pueden ver nada. Después de que termine este incidente, habrá una clara purga. Así que, posponiendo por un rato la resolución de la insatisfacción en un rincón de mi corazón, Nausen miró fríamente el campo de batalla frente a él. El líder de los enemigos es el primer ministro Eli. ¿Dijiste eso? No conozco los detalles. Teniendo en cuenta que una persona que solía jugar a la política vino al campo de batalla, tampoco parece que las cosas sean tan normales allí.
Incluso Nausen no sabía mucho sobre las circunstancias internas del reino de France. Sin embargo, Elie fue una figura conocida que dirigió el reino de France como primer ministro durante bastante tiempo. Nunca había oído hablar de ella haciendo algún tipo de contribución en el campo de batalla. Es decir, independientemente de la importancia del campo de batalla, se desconocen las capacidades del enemigo. Era imposible estar seguro de si conduciría a algo bueno o malo, pero desde la perspectiva de Nausen, se podría decir que era una situación mucho mejor que tratar con un general probado como Cromwell. Si vas a tratar conmigo en primer lugar, al menos deberías traer a tu hermano. Vamos a acabar con todos ellos y atrapar a mi hermano cerca de la Torre York. Mientras esperaba a su maestro desaparecido que esperaba más allá de la armada del reino de France, Nausen dio órdenes a sus subordinados como había planeado de antemano. Todas las tropas, preparen su campamento, adelanta la línea de soltero y prepárate para cargar. Su general. Los enemigos eran más numerosos que este bando. Sin embargo, como nación insular originalmente, el ejército del Imperio Británico es superior en términos de poder de combate individual en el mar. Para maximizar esta ventaja y lograr la victoria, era necesario romper de alguna manera el campamento y convertir la batalla en un cuerpo a cuerpo. Además, si el comandante oponente carece de las capacidades, el enemigo inevitablemente se debilitará aún más en una situación cuerpo a cuerpo. Sobre la base de la estrategia que se consideró la mejor, el general Nausen y las fuerzas bajo su mando comenzaron a correr hacia el campamento enemigo como una lanza. Avance. Acaba con los enemigos. Por el imperio, enormes acorazados que avanzan a velocidad creciente. En el centro, Nausen reunió todo el maná de su cuerpo y se preparó para atacarlos. Cuando el ejército imperial dirigido por Nausen llegó cerca de las líneas enemigas, al momento siguiente, como si hubieran estado esperando, los acorazados del reino de France abrieron sus centros y comenzaron a dividirse a izquierda y derecha. Nausen y los generales bajo su mando comenzaron a sentir una profunda confusión, ya que parecían esquivar hábilmente las lanzas disparadas desde allí. ¿Qué es esto? Los acorazados del reino de France, que habían planeado atacar al enemigo de frente, resultaron ser insignificantes y terminaron rodeando este lado. Inmediatamente después de eso, hábilmente giraron sus naves hacia un lado y comenzaron a apuntar sus cañones a las fuerzas imperiales que habían penetrado profundamente en su centro. El enemigo ha entrado en nosotros. Fuego, aniquilarlos. Guaguaguaguán. El bombardeo del ejército del reino de France comenzó a llover sobre el ejército imperial. Las balas de cañón comenzaron a caer como lluvia y comenzaron a golpear los acorazados imperiales. Barco. El barco está en llamas, maldita sea. Ataquemos también al esqueleto. Conchas de resorte sobre ellos. El ejército imperial intentó tardíamente un contraataque aferrándose al cañón. Sin embargo, en esta situación en la que el barco ya se tambaleaba por el ataque del enemigo, el bombardeo del ejército imperial no iba bien. En ese momento, dejen de bombardear. Sí, ¿por qué? General, ¿qué es eso? Instrucciones inesperadas del general Nausen. Ante su respuesta, los generales bajo su mando comenzaron a quedarse en blanco por un momento, pero Nausen habló con voz severa. Si intentamos una batalla de artillería en la situación actual, el daño solo se acumulará. Gira el arco de todo el ejército. Intenta cargar de nuevo hacia los enemigos divididos por ambos lados. Sí, entendido, general. Las instrucciones de Nausen fueron dadas de inmediato y sin dudarlo. Como resultado, la flota imperial, que estaba en confusión, se dio la vuelta y comenzó a acelerar nuevamente. Avance. Tenemos que unir un barco a su barco. Avanza con todas tus fuerzas. El ejército imperial ajusta la dirección de las velas y remos con gran dificultad, y al mismo tiempo, en consecuencia, Nausen comenzó a usar el poder mágico contenido dentro de su cuerpo para lanzar un hechizo. Inmediatamente después de eso, a partir del centro del ejército imperial donde se encuentra Nausen, el viento comenzó a soplar con fuerza como si se extendiera en todas direcciones. Cabalgando la corriente del viento, los acorazados del Imperio Británico avanzaron rápidamente, recordando a las lanzas disparadas, hacia el ejército de Francisco que los rodeaba por todos lados. Su excelencia. Los enemigos han vuelto sus arcos y vienen por aquí. El ejército imperial calmó rápidamente la confusión y cambió su estrategia en un instante, acercándose en esta dirección. Ante esto, la exclamación automáticamente comenzó a fluir de la boca de Elie, el líder de la flota del Reino de France. Es bastante bueno. Nunca pensé que la situación se resolvería tan rápido. Ya teníamos cierta comprensión de Nausen, el líder de los enemigos. Como era un maestro del Imperio Británico que había logrado logros notables en los últimos años, su estilo de lucha y el poder que utilizaba principalmente eran bien conocidos en detalle. Ya se preveía que lanzaría un asalto y que trataría de inducir un combate cuerpo a cuerpo para superar su inferioridad militar.
En respuesta, ella había dado instrucciones a los generales bajo su mando para que tomaran las contramedidas adecuadas. Sin embargo, a pesar de neutralizar su primer movimiento, esa persona, Nausen, reaccionó rápidamente y estuvo a punto de pasar a la ofensiva nuevamente. Tendré que recibir algún daño. Al mismo tiempo, el comandante enemigo tomó rápidamente la mejor decisión que se podía tomar en la situación actual. Entonces, aunque seamos enemigos, somos conscientes del hecho de que las capacidades de nuestro oponente no son promedio. Ella comenzó a responder en consecuencia aquí también. Asegúrate de atacar a la segunda y tercera flota tanto como sea posible. Debemos evitar que se acerquen lo más posible. Entiendo, Excelencia. Díganle esto a los barcos acompañantes de la primera flota. De ahora en adelante, personalmente detendré el avance del enemigo, así que sígueme. Seguiré tus órdenes. Generales que rápidamente dan órdenes de acuerdo con las instrucciones de Eli. Me sentí muy emocionado por el hecho de que me había encontrado con un enemigo contra el que valía la pena luchar por primera vez en mucho tiempo. Ella comenzó a acumular energía mágica en todo su cuerpo y una sonrisa tranquila apareció en sus labios. ¿Han pasado 40 años? Puedo disfrutarlo por primera vez en mucho tiempo. Ya casi llegamos. Sé un poco más fuerte. Prepárate para la batalla. Prepárate para aniquilarlos en un combate cuerpo a cuerpo. El ejército imperial avanza bruscamente, ignorando el fuego de artillería del ejército del Reino de France. Aunque el ataque del enemigo fue feroz, debido a la naturaleza del acorazado, el frente fue el más difícil, por lo que, sorprendentemente, el daño no fue tan grande. Aunque el cuerpo principal sufrió bastantes daños, no hubo barcos hundidos. A medida que el ataque continuaba con éxito a pesar de tales circunstancias inesperadas, Nausen también comenzó a prepararse para la batalla, con una sonrisa en su rostro. En ese momento, Guaguaguán, ¿qué? Al momento siguiente, un gran impacto y explosión vinieron desde un costado. En el momento en que vio el acorazado del Reino de France y el barco compañero que lo seguía, que había clavado su cañón en el costado del buque insignia Graves en el que se encontraba, el rostro de Nausen comenzó a enfriarse. Maldita sí. No voy a tratarte con delicadeza, ¿verdad? Aquí en Novelas Ligeras Alejandría esperamos que te haya gustado nuestro trabajo. Próximamente tendremos más capítulos y el autor continúa la obra. Además en nuestro canal tenemos otros audios de historias y novelas que puedas disfrutar. Recuerda, si quieres apoyarnos para este trabajo puedes pasarte por nuestro Patreon y regalarnos algo, también te agradecemos que te suscribas, des me gusta y comentes. Gracias.